Buenas noches para todos. Como lo dije en la última sesión presencial, nos falta todavía ver la última parte de la comunicación y su proceso. Entonces, a través de esta grabación haré la explicación para que ustedes puedan realizar el ejercicio y asimismo puedan repasar para el parcial. Recuerde que pues entonces habíamos trabajado durante la sesión presencial del día lunes lo que era la comunicación animal y la comunicación humana. Asimismo, habíamos dado el concepto de lo que es comunicación, de dónde proviene la palabra, de qué vocablo y cuál es el concepto del mismo. Hicimos también la diferenciación entre los conceptos de información, mensaje y comunicación. Por otra parte, entonces, como habíamos dicho, la comunicación se vale tanto de la comunicación verbal como no verbal. Por ello, tuvimos que abordar lo que es el signo, que hace referencia a cómo se comunican de manera no verbal. Tuvimos también en cuenta las semejanzas y diferencias que existen entre la forma de comunicación animal y la forma de comunicación humana. Abordamos los elementos de la comunicación e hicimos algunos ejercicios sobre el mismo. Recuerde que en clase hicimos ejercicios orales a través de las diapositivas y también hicimos ejercicios de la actividad que se llevó física, que los fuimos resolviendo. Recuerde que usted debe resolver los últimos 5. Para esta noche entonces voy a abordar dos tópicos o dos subtemas que son los que faltaban para abordar dentro de la clase. El primero es los fenómenos o fases de la comunicación. Entonces se dice que estos fenómenos o fases se catalogan o se pueden abordar desde 3 perspectivas: la psíquica, la fisiológica y la física. Cuando hablamos de la parte psíquica, entonces estamos hablando de todo el proceso que se hace de codificación en el momento que nosotros queremos realizar el mensaje y cómo lo vamos a transmitir. Entonces, cómo lo emite el emisor, cómo lo percibe el receptor, cómo lo codifica el uno y cómo lo decodifica el otro. Es netamente un proceso mental. En la parte fisiológica, que es otro fenómeno que afecta el proceso de comunicación o un fenómeno que hace parte de la comunicación, este comprende los actos donde hace referencia a los órganos que intervienen para que se pueda realizar el mensaje de forma verbal. Entonces, cómo utilizamos la respiración, cómo es nuestra fonación, cómo es nuestra articulación. Cuando decimos fonación, entonces nos estamos refiriendo a la forma de pronunciar el tono, el timbre que tiene cada individuo. Y la articulación, cómo es que nosotros gestualizamos o pronunciamos correctamente cada una de las palabras para así formar frases, luego oraciones y en últimas párrafos completos con información clara, concisa y que va a ser comprendida por el receptor. Y por último, pues tenemos el fenómeno físico, que comprende el deslizamiento o movimiento del mensaje a través del canal, es decir, a través de qué canal nosotros vamos a transmitir el mensaje. Si lo hacemos por la voz, pues cómo nosotros vamos a transmitir esa información teniendo en cuenta nuestro tono, nuestro timbre. Si lo vamos a hacer a través de un celular, pues entonces en el celular cómo será que se desliza el mensaje, cómo va a pasar sin que hayan interferencias para que el receptor lo entienda. Si lo vamos a hacer de forma escrita, pues cómo va a ser ese escrito tan conciso para que el receptor lo entienda. Entonces son 3 fenómenos que siempre se van a tener en cuenta a la hora de la elaboración de la comunicación. Y por último tenemos los tipos de comunicación. Dentro de la comunicación humana existen tipos y los tipos están clasificados desde según el código, según la relación emisor-receptor, según el espacio, según la dirección del mensaje, según el tipo de emisor. Cuando hablamos de un tipo de comunicación según el código, nos estamos refiriendo a cuál es el tipo de comunicación que vamos a emplear para dar ese mensaje. Tenemos 2.
lingüística y no lingüística. Cuando nos referimos a la lingüística es porque utilizamos un código de lengua, en el caso de nosotros el español. Y cuando hablamos de una no lingüística es porque hacemos uso de los signos no verbales. Entonces los gestos, los movimientos, las señales que también comunican. Desde el punto, según la relación emisor-receptor, la comunicación puede ser intrapersonal o interpersonal. Intrapersonal cuando se realiza para uno mismo, es decir, se establece con una sola persona, el yo con el yo. No hay nadie más quien intervenga en ese tipo de comunicación. Y interpersonal cuando ésta se realiza entre dos o más personas. Según el espacio, la comunicación puede ser directa o indirecta. Cuando hablamos de directa es porque hay una proximidad, es decir, el emisor y el receptor tienen presencia física, se observan, se escuchan y comparten el mismo canal ambiental. Por ejemplo, dos personas conversando. Indirecta es a distancia, es decir, que el emisor y el receptor no tienen proximidad física. Una conversación, por ejemplo, por teléfono, podría ser un ejemplo de, según el espacio, una conversación de tipo indirecta, ya que están separados tanto por el tiempo y por el espacio. Cuando hablamos del tipo de comunicación, según la dirección del mensaje, esta puede ser unidireccional o bidireccional. Cuando hablamos de unidireccional, estamos hablando que los interlocutores no intercambian funciones, es decir, no hay una decodificación en el mismo instante. No sabemos cómo recibieron los receptores el mensaje. No hay una retroalimentación para quien emite el mensaje. Cuando hablamos de bidireccional es porque hay una relación entre el emisor y el receptor, es decir, hay un intercambio de funciones. Cuando yo soy emisor, entonces yo soy la persona que codifico la información y cuando soy receptor, yo soy la persona que decodifico la información. Y pasa luego al contrario. Yo, receptor, me vuelvo a codificador de una información para dar respuesta y el emisor se vuelve decodificador para recibir la respuesta. Entonces, usando un mismo canal. Y por último, tenemos según el tipo de emisor. Según el tipo de emisor, la comunicación puede ser de difusión o de medios o masas. Cuando hablamos que es de difusión, es porque se realiza entre un solo emisor a un gran número de receptores anónimos. Por ejemplo, la televisión es un ejemplo de ello. Ellos emiten toda la información que se pueda emitir por la televisión, llámese comerciales, llámese novelas, llámese noticias, llámese una película, lo que se emita. Ellos saben que están transmitiéndolo a un gran número de receptores, pero no los conocemos y no sabemos si ellos están o no están decodificando la información. Cuando hablamos de medios o masas, es aquella donde el emisor es un organismo o una institución compleja que se comunica con el receptor constituido por un inmenso grupo. Por ejemplo, en las campañas electorales, cuando el candidato reúne, aglomera tanta gente en una plaza para dar su discurso, podríamos hablar que esto es de medios o masas, puesto que el candidato da su discurso, ve una cantidad de gente que son sus seguidores o personas que hacen parte de su partido, pero no conoce si ellos realmente están o no están entendiendo el mensaje. Lo mismo puede ocurrir de pronto con los comerciales, no exactamente, sino con las campañas que emiten instituciones como por ejemplo el Ministerio de Educación, por ejemplo el Ministerio de las TIC, todo ese tipo de información o de esas instituciones puede llamarse de medios o masas. De resto sería de difusión. Ahora, con esta explicación y con este cuadrito, vamos a realizar la siguiente actividad. Les sugiero, por favor, que tome su ejercicio que fue entregado en clase para que uno a uno vayamos entonces solucionando y despejando las dudas
que tenemos para poder realizar los ejercicios que se van a asignar. Dice entonces la actividad, que es la número 2, que se encuentra en la última parte del paquete de copias que se entregaron en clase. Identifique los tipos de comunicación en los siguientes actos comunicativos. Número 1. Dos pájaros estaban posados sobre una rama durante una nevada. Se pusieron a conversar. Dime, ¿cuánto pesa un poco de nieve?, le preguntó el pájaro carbonero a la paloma salvaje. Casi nada, fue la respuesta. En tal caso, antes de irme, déjame contarte una maravillosa historia. ¿Qué debemos hacer entonces? Desde los diferentes tipos de comunicación, según el código, según la relación emisor-receptor, según el espacio, según la dirección del mensaje, según el tipo de emisor, debemos decir qué tipo de comunicación es este mensaje. Entonces, si vemos el mensaje de acuerdo al tipo de comunicación, este mensaje es lingüístico. ¿Por qué? Porque se realizó de manera verbal, hubo una conversación. Desde la relación emisor-receptor, entonces el mensaje es interpersonal. ¿Por qué? Porque se realiza entre dos personas. Según el espacio, es directa, porque pues están en una conversación. Según la dirección del mensaje, es bidireccional. Emisor-receptor intercambian funciones. Y según el tipo de emisor, es de difusión o medios de masas. En este caso, sería de medios o masas, puesto que se comunica con el receptor, pues aunque no es un inmenso grupo, pues sí se está comunicando con ellos. ¿Listo? Ahí tendríamos todos los casos. Vamos al segundo. Dice, Facundo cerró los ojos y se limitó a gritar. Ya está, ya está, ya está. Ushahdan, Yampi. Calla, traidor. Volvió a rugir Miles. Según el código, sería lingüística. Según el emisor receptor, sería interpersonal. Según el espacio, directa. Según la dirección del mensaje, sería bidireccional. Y según el tipo de emisor, en este caso, sería de medios o masas. Vamos con el siguiente. Alicia, muy concentrada, leía el cuento de Yacumamá de Ventura García Calderón. Frente a el código es una comunicación lingüística. Frente a la relación emisor-receptor es una comunicación intrapersonal, puesto que la niña está leyendo el libro y no hay un intercambio de información. Frente al espacio es indirecta, porque no hay una relación directa con el emisor, que en este caso sería Ventura García. Según la dirección del mensaje, esta es unidireccional. No hay intercambio de funciones entre los interlocutores. Y según el tipo de emisor, sería de medios o masas. Perdón. Es de difusión, puesto que se realiza una comunicación entre el emisor y un gran número de receptores anónimos, porque no sabemos cuántas personas van a leer el libro. Siguiente. Al llegar el papá, su hijo le dice, papá, llegaron dos hombres y preguntaron que si vendíamos un burro. ¿Y qué les dijiste? Que no estabas. Según el código, es lingüística. Según la relación emisor-receptor, es interpersonal. Según el espacio, directa. Según la dirección del mensaje, bidireccional. Y según el tipo de emisor, es de medios o masas. Siguiente.
Levantó la mano un policía, detuvo el automóvil de Pedro. Para este caso, entonces, según el código es no lingüística. Desde la relación emisor y receptor es interpersonal, puesto que se detiene el carro y es el es el policía el que detiene el carro. Según el espacio directa, hay proximidad entre los dos personajes, emisor y receptor, que intervienen en el mensaje. Es bidireccional, puesto que si no hubiese habido intercambio de funciones, no se hubiese detenido el carro. Y según el tipo de emisor, es de medios y masas. Vamos con la siguiente. Un estudiante, colocando las manos en la cabeza, dijo para sí: ¿qué hago ahora? Según el código es lingüística. Aunque no se emitió como total el mensaje y se hizo mental, hubo un mensaje. Según la relación emisor y receptor, esta es intrapersonal para él mismo. Según el espacio, es indirecta. Según la dirección del mensaje, es unidireccional. Y según el tipo de emisor, esta sería de difusión. Siguiente. Carmelita lee con emoción la tarjeta virtual que le envió su novio desde Alemania. Según el código, es lingüística. Según la relación emisor-receptor, es intrapersonal. Según el espacio, es indirecta. Según la dirección del mensaje, es unidireccional. Y según el tipo de mensaje, de medios o masas. Octava. En esta campaña política para alcaldías y gobiernos regionales, Paitán dirigió un fervoroso y persuasivo discurso en la Plaza de Ascensión. Código. Entonces, según el código es lingüística. Según la relación emisor y receptor es intrapersonal. Según el espacio es directa. Según la dirección del mensaje es unidireccional. Y según el tipo de emisores de medios o masas. Novena. La vieja le hizo unas ceñitas al perro y este se abalanzó sobre el ladrón. Según el código es no lingüística. Según la relación emisor-receptor es interpersonal. Según el espacio es directa. Según la dirección es bidireccional. Y según el tipo de emisor sería de medios o masas. Décima. Un estudiante oía con interés el mensaje que el presidente de Colombia emitía a través de la televisión. Según el código, entonces en este ejemplo es lingüístico porque está oyendo y percibiendo el mensaje del presidente. Intrapersonal. Porque aunque hay un emisor quien está dando, pues ese emisor no sabe si la otra persona lo está oyendo o no, o pues qué es lo que está pensando. Según el espacio es indirecta, puesto que no están viéndose. Frente a la dirección del mensaje es unidireccional, pues porque no hay intercambio de funciones. Y frente al tipo de emisor, se trata de un mensaje de difusión, puesto que se está realizando, lo hace un solo emisor a un gran número de receptores anónimos, porque no sabemos quiénes son todas las personas que en ese momento estén viendo televisión. 11. Los estudiantes del CEPRE están leyendo sus
sus textos autoinstructivos. Frente al código, entonces es lingüístico. Frente a la relación emisor-receptor es intrapersonal, cada estudiante con el texto. Frente al espacio, entonces es indirecta, puesto que no hay relación con la persona que haya escrito los textos autoinstructivos. Según la dirección del mensaje es unidireccional, porque no hay intercambio de funciones entre los interlocutores. Según el tipo de emisor, entonces podríamos decir que este ejemplo es de medios o masas. Hasta esta oración, ustedes pues han estado con el acompañamiento mío a través de esta grabación. Los ejercicios 12, 13, 14, 15 y 16 los deben hacer de la misma forma como lo acabamos de realizar. Entonces empiezan por el tipo de comunicación, a establecer cuál es el tipo de comunicación desde el código, cuál es el tipo de comunicación según la relación que existe entre emisor y receptor, cuál es el tipo de comunicación que se da desde el espacio, cuál es el tipo de comunicación que se da según la dirección del mensaje y cuál es el tipo de comunicación que se da según el tipo de emisor. Y sobre eso iría la nota. Recuerden que pues el próximo lunes tendríamos nuestro primer parcial. Los temas son pues la lectura que hicimos o que hicieron, perdón, ustedes con los videos que vimos en clase y el escrito que me entregaron. En el transcurso de la semana estaré pues entregando las notas y la retroalimentación de los dos trabajos. También entraría la lectura de la sociedad del conocimiento y entrarían estos temas que fueron abordados de manera pues presencial y de esto de manera virtual pues para terminar el tema. Agradezco su atención. Recuerden que este taller lo deben llevar a la clase del día lunes y entregarlo, puesto que de él van a salir las tres primeras notas no. Saldrán hasta 3 notas más, aparte de las otras 2 que ya hicieron, para completar así más o menos 4 o 5 notas antes del parcial. Cualquier duda, entonces nuevamente les recuerdo mi email dmvargasp@unimonserrate.edu.co. Les agradezco mucho su atención y les deseo a todos una feliz noche. Hasta luego.